Hola amigos. La destrucción de ayer de 2 helicópteros ucranianos cerca de la ciudad de Mariupol, que evacuaron unidades militares de los trabajadores de Azov de la planta de Azovstal, ya ha planteado muchas preguntas. Y anoche, un ataque de 2 helicópteros de ataque de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev contra un depósito de petróleo ruso en la ciudad de Belgorod provocó aún más. Veámoslo en orden. En cuanto a los gritos de indignación, ¿por qué no todos los helicópteros fueron derribados cerca de Mariupol? ¿Por qué 3 de ellos se fueron? Bueno, en primer lugar, la velocidad del helicóptero de transporte Mi-8, en general, no es máxima, y de crucero e incluso un poco menos, es de 4 kilómetros por minuto. La velocidad de los cocodrilos de choque Mi-24 es 1,5 veces mayor. En consecuencia, cuando por la noche, en condiciones de poca visibilidad al amanecer, tales helicópteros a una altura de unos 10 metros o, como dice el prisionero herido, 7 metros, parten, aprovechando los pliegues del terreno, los puestos Manpads no tienen tiempo para reaccionar en absoluto. Además, comprende, las publicaciones de Manpads no se guían por los datos de las estaciones de radar, las estaciones de guía y todo lo demás, se guían por sus ojos y oídos. En consecuencia, tienen un máximo de 1 minuto para un tiempo de reacción. Al mismo tiempo, hay que entender que los helicópteros van uno tras otro, van en grupos, van rápido y es imposible instalar una docena de puestos de Manpads en cada sector a cada kilómetro, no están disponibles físicamente debido a que las operaciones ofensivas generalmente son realizadas por fuerzas limitadas. Aquí participan como máximo no más de 300.000 personas, teniendo en cuenta las partes de Donetsk y Luhansk. Y esto es para todo el vasto territorio. Por lo tanto, hay un puesto de Manpads que se sienta y controla esta parte del territorio. Sí, puede disparar 2 o 3 tiros, pero no más que eso, por lo que algunos de los helicópteros fueron derribados, partieron parte de los helicópteros. Esto es un hecho de guerra, solo puedes crear un número colosal superioridad y aplastamiento, como en la Gran Guerra Patriótica, lanzando un ejército de 1 millón de efectivos a Ucrania. Entonces podemos hablar de algo. Ahora, sobre Belgorod. Hubo un pinchazo del ejército ruso, y este pinchazo obvio, es decir, la frontera no estaba bloqueada aquí, y esto, solo, se podía hacer desde el lado ruso. Por ejemplo, despliegue estaciones de radar adicionales, lance al menos aviones AWACS para mantener constantemente interceptores de combate en el aire. Sí, es caro, pero sin embargo, se puede hacer. Entonces, el tiempo de reacción será destruir cualquier objetivo aéreo, especialmente porque se notarán desde el aire, sin importar cómo se escondan detrás de los pliegues del terreno, y esto no depende de las condiciones de visibilidad. De noche, crepúsculo, etc. Pero esto no se hizo, por lo que esto es, por supuesto, un pinchazo de las tropas rusas. En realidad, esto es un alivio para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque la distancia real desde la frontera ucraniana hasta Belgorod es de 38 kilómetros, incluso teniendo en cuenta que, sí, por ejemplo, habrá 60 kilómetros de ruta en helicóptero, pero esto sigue siendo 6 minutos de vuelo para un cocodrilo de choque, por lo tanto solo aeronaves aerotransportadas, o puestos Manpads o sistemas de defensa aérea que están desplegados y están en condiciones de combate, pero esto requiere para que estos helicópteros vuelen cerca de ellos. Si vuelan entre 2 colinas a una altura de 10 metros allí, entonces ningún sistema de misiles Buk funcionará desde 10 kilómetros de distancia. Esto también hay que entenderlo bien, o sea, hay pinchazos ciertamente, y en cualquier guerra siempre, absolutamente siempre, porque el enemigo no actúa de acuerdo a las órdenes que desarrollados en el Estado Mayor General, pero por cuenta propia. Todavía hay que ser consciente y que no estamos en guerra con los franceses, italianos o estadounidenses, estamos en guerra con un ejército que, de hecho, no es diferente al nuestro. Esto es lo que hay que entender bien. Muchachos, pueden decir todo lo que quieran sobre sus públicos patrióticos que son diferentes, no son así, hay 40 millones de traidores y así. Más. Pero escuchas lo que se dice no en cámara y oficialmente, sino lo que dicen los soldados en las trincheras. Sí, todos hablan ruso, el 90% de ellos. Alguien en Surzik, que está lleno en el territorio de Krasnodar y la región de Rostov, o en algún lugar de la provincia de Kursk. Estos son los mismos soldados, pero están afilados para otra cosa, tienen una ideología diferente. Por ejemplo, alrededor de 100 ciudadanos rusos lucharon en la composición inicial del batallón Azov. Para el verano de 2014 había un pequeño personal, menos de 300, unas 100 personas. Sí, son nazis, sí lo son. Fascistas, pero sin embargo, no dejan de ser rusos, tienen motivación. Sí, de hecho, son hostiles con nosotros, están del otro lado del frente, pero esta gente sabe pelear. Es por eso que el enemigo de las tropas rusas es serio, numeroso, en términos de números, como dije, superan en número a nuestras fuerzas armadas involucradas en el conflicto. Y no hay que esperar que depongan las armas, y Mariupol es un buen ejemplo de ello. En esta guerra hay que entender que el enemigo también es capaz de atacar.
Un ataque a un depósito de petróleo ruso es cientos de veces menos que lo que se destruyó este mes en incluidos los depósitos de petróleo en el territorio de la antigua Ucrania. Pero estas victorias no niegan el hecho de que, nuevamente, es necesario proporcionar servicios de retaguardia, y hemos hablado repetidamente sobre esto. Este es un pinchazo, pero ya no se refiere al ejército, sino a decisiones políticas. Es decir, es algo que está fuera de nuestro ámbito de competencia. Hay funcionarios que no han desarrollado, seamos francos, un plan de respaldo, es decir, qué hacer si las élites locales no pasan al lado de Moscú inmediatamente después de la ocupación del territorio por las tropas rusas. No lo hicieron. Si hubiera un plan de respaldo, en una semana, 2 o 3, tendríamos un cuartel general de liberación desplegado, al que todos podrían contactar, independientemente de su ubicación de residencia, independientemente de su ciudadanía, solicitar allí con una expresión, deseo de trabajar en la policía en una ciudad u otra, para restaurar el sistema en esta o aquella ciudad, para tratar cualquier otro problema, y este cuartel coordinaría sus acciones durante mucho tiempo. Pero esto no se hizo, porque no hay sede de liberación y no existe hasta el día de hoy. Actualmente se ha anunciado la creación de administraciones cívico-militares, se dice que la decisión ha aceptado, pero nuevamente no vemos una sede centralizada de esta administración militar civil, que se dedicaría a la distribución de personas y al reclutamiento de aquellos que no pueden ser por alguna razón para aceptar las oficinas de registro y alistamiento militar. Esto tampoco se ha hecho, o sea, realmente es un disparate, o sea, no importa por qué razón, no mueven los puños después de una pelea, pero en todo caso hay que entender que esto tiene que ser hecho ahora y debe hacerse y que cuanto antes se haga esto, menos bajas habrá. Aquí el esquema es bastante obvio. Las Fuerzas Armadas han entrado, se está creando una columna vertebral en este asentamiento en forma de la oficina de un comandante militar. Esta columna vertebral está cubierta de especialistas civiles y aquellos que son enviados por el cuartel general de liberación, incluidas las fuerzas locales, que están listos para trabajar y organizar la vida normal. Poco a poco se formó la policía y la administración militar civil. En consecuencia, los militares están protegidos, ya que tienen una retaguardia provista. Ahora bien, este no es el caso, por lo tanto, hasta que esto se proporcione, habrá tales pinchazos. Una cosa más. No hay necesidad de tratar de contar y seguir el ejemplo de los mismos representantes del régimen de Kiev que inventan historias sobre algún tipo de saboteadores de los residentes locales que supuestamente ponen marcas, balizas, dirigen estos helicópteros de ataque o algo más. Verás, no hay necesidad de volverse como el enemigo, debe ser consciente de que hay una guerra en marcha. Los ataques enemigos son inevitables, ciertamente continuarán, y cuanto más dure esto, más casos habrá cuando estos ataques se lleven a cabo al azar, caóticamente, incluso contra objetivos civiles, incluidos los ubicados en el territorio de la Federación Rusa. Eso es todo lo mejor para ti y hasta pronto.